tardes, amigos. Buenas tardes, ¿cómo estás, Marinés? ¿Cómo están todos? Con toda la fuerza. Mire qué linda que es la cortina de la tarde en casa, es como que te levanta. Vigorizante. Claro, es no, como... por si hay algún distraído que está pensando en agarrar para la siesta. Sí, no, con esta cortina no hay siesta, por lo menos por una hora, ¿no? Menos mal que pusieron una imagen de fútbol después que hablaron de lo que pasó en la Argentina. Qué golazo, porque además. ahí usted ya sé como que se me... Me quedé preocupado. No, porque hoy juega, se reedita el mismo partido. Peñarol Huracán, Peñarol de visitante en Buenos Aires, va a estar complicado, ¿no? Estuvo muy complicado en Montevideo, así que imagínate de visitante. Pero ya que estamos, nos quedamos en Buenos Aires. Cómo no, y hablando de complicaciones, ya hay un plan de calles cortadas para mantener seguridad en torno al juzgado ante el cual declarará la expresidenta Cristina Fernández. Al grito de "volvió la jefa", fue recibido por la Cámpora, primero en el aeropuerto. Recordamos, ayer hablábamos de este viaje, que es un vuelo de línea, sí, que pidió un lugar adelante en la primera fila de turista. Llegó al aeropuerto en Buenos Aires a volver. ¿Era la jefa? Y bueno, eso es lo que dice la Cámpora. No, la jefa de la Cámpora no tengo la menor duda. El asunto es si era la jefa del lavado de dinero. Bueno, eso es lo que va a investigar, no eso la es lo que justicia, dice Fariña. Pero no la justicia no, en este caso juicio de no, mañana, ¿verdad? No. Va por otro caso, aunque si bien, ayer lo comentábamos también, bueno, algunos diputados o senadores argentinos, la propia Margarita Stolbizer está planteando de juntar todas las causas y hacer una mega causa. Hay un mientras tanto, y en ese mientras tanto miles de manifestantes se movilizaron hasta Aeroparque. Aquí ya está en su vivienda, que queda paradójicamente en la esquina de Juncal con Uruguay. Mirá. En la esquina con Uruguay, y allí hasta altas horas de la madrugada la Cámpora estuvo presente cantando "Si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar". Mira, pero tiene más propiedad que la vitamina C también, ¿no? Ese es el apartamento de Buenos Aires, uno que tenía... Esto lo tuvo durante... porque ella era senadora. En ese periodo vivía allí en ese apartamento, ¿no? Digo yo, no sé, tiene hoteles y allí casas. va en el avión, ¿ve? Ahí está. Vale decir que, en primer lugar, en la clase turista. Vale decir que ha hecho unas primeras declaraciones diciendo que no la intimida ningún juez mafioso. De esa manera genérica habla sin nombrar al juez que enfrentará Bonadío. Mañana, que será el propio Bonadío. Vale recordar que este hombre tuvo un episodio en el que, bueno, mató a 2 delincuentes. Según se dieron los hechos, iba llegando a una casa, pretendieron asaltarlo y él utilizó una pistola, se dice Glock. Sí, una pistola. Una pistola Glock, no sé si es pistola, por eso decía. Y allí, bueno, mató a 2 personas. En ese caso, 2 delincuentes. A raíz de esa velada alusión es que la presidenta Cristina Fernández de algún recuerda modo, el hecho. esta situación que se está dando con la expresidenta argentina nos adelanta a otros temas que vamos a hablar con el fiscal Viana, ¿no? Sobre lo cual él ha escrito mucho, y es la justicia ubicua, es decir, la misma justicia que no movía los expedientes cuando Cristina estaba en el gobierno, ahora que Cristina no está más en el gobierno, mueve los expedientes. Es decir, hay un vínculo, de hecho, entre el poder político y la justicia absolutamente inapropiado, en cualquier sentido, ¿no? De modo que, claro, el actual gobierno dice, bueno, pero nosotros no presionamos a la justicia para que los muevan. Pero como está bajo sospecha, la justicia argentina, los fiscales, la corte, cualquiera tiene derecho, como por ejemplo los kirchneristas, a decir están armándole una causa o esto no tiene ningún fundamento, porque se perdió la independencia de los poderes, la confianza, que es lo que aún en el Uruguay, y por fortuna, tenemos en la justicia. Uno podrá compartir o no los fallos, pero en términos generales, el fiscal Viana después nos dará su punto de vista al respecto. Pues sí, bueno, falló, lo decía la senadora Constanza Moreira, y que hay que hacer, vamos a cumplir, a nadie se le ocurre desacatar o convocar a una cosa que pueda llevar a poner en tela de juicio la justicia. En Argentina, lamentablemente, se vive otro tipo de realidad, pero bueno, veremos cómo evoluciona, ¿no? Esto está citada a declarar en este caso por el recurso del dólar futuro, un recurso que creó el gobierno que ella presidía, aunque ella
no estaba directamente involucrada en la mecánica, supuestamente. Bueno, parecería que tuvo una incidencia directa porque se cuestionó el recurso del dólar futuro y Kirchhoff Sí. lo levantó y ella decidió tomar abrogarse la decisión política, que por cierto la tenía como presidente, decir, Claro. no, vuelva a ponerlo. En ese vuelva a ponerlo, Es que ella lo defiende no como una decisión técnica, sí Claro. como una No, decisión política. política. Desde el punto de vista El político tema es si era mañana responsable. declarará o no ante el juez. Había rumores, bueno, había rumores de que podría haber incluso procesamiento mañana, pero no pasaba, obviamente se hablaba en Comodoro Pi, de que podía llegar a ser procesada y aún encarcelada, lo cual en principio, tratándose de una expresidenta, parece un poco apresurado. Por eso o que por lo también menos ella ha un poco planteado emblemático, ese significativo. enfrentamiento con el juez. Claro. Ha dicho que no le teme, ha recordado soslayadamente esas circunstancias que ha vivido con este juez y que, por cierto, que... Ella no le teme a esta causa. Exacto. Esta la otra sí. No es una causa muy complicada para ella. Lo que yo decía es que no sé si declarará porque, a ver, sí se va a presentar, pero puede no hacer uso de la palabra y presentar un edicto. Sí, claro. Puede por presentar escrito. un documento por escrito claro. y presentarlo personalmente y luego remitirse a lo que para algunos puede ser efectivamente un procesamiento, pero sin llegar, como tú decías, a un encarcelamiento. Sí, otra cosa es el lavado de dinero, porque esa es una causa mucho más complicada y porque además hay un arrepentido que la señala a ella, entre otras personas que señala. Y eso ya es, por lo menos hay alguien que la acusa de algo. Es un tema bastante más delicado. Ustedes se quedan acá, les dijo en esas imágenes a los policías, que estábamos viendo en pantalla, se quedan acá. Y después se acercó a saludar a su gente. Obviamente la gente es la de la Cámpora que está preparándose para el día de mañana. Pero hablando justamente de la figura de Richard Fariña, que declaró largamente durante más de 10 horas ante el juez, recordamos ayer que se hablaba de que él concretamente decía que en un aeropuerto muy cercano a Montevideo era por donde llegaban los bolsos con los dólares a nuestro país. También decíamos ayer que el aeropuerto de Melilla, que era el que obviamente se aludía, de acuerdo a las disposiciones vigentes en nuestra realidad, tendría que dejar de funcionar a partir de que caiga el sol. Porque esa es la reglamentación y ese es el instrumental que tiene vigente. Hoy estamos en línea directa y le agradecemos recibir a la tarde en casa a Roberto Valdivieso, presidente de la Asociación de Funcionarios Aduaneros. Gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes por la comunicación. ¿Igual llegan aviones después de que caiga el sol? Bueno, si nos guiamos por los trascendidos de prensa que salió hoy en El Observador, alguien por allí le planteó a la gente de Adinacia, que es quien es que controla todo ese tema, y bueno, aparentemente llegan. Lo que yo puedo decir que la aduana trabaja 12 horas, de 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Pero por ejemplo en verano, en horario de verano, que aún sin cambio de horario hasta las 8:30 por lo menos, hay luz como para proceder a un aterrizaje después de las 7:30, dijo. Después de las 7 de la tarde ¿De las 7? no hay aduana. Por eso le digo, no controla. entre noviembre y marzo, por decirle algo, de 7 a 8 y tanto pueden bajar aviones sin que haya control de aduana. Y bueno, si usamos el sentido común, seguramente pasaría eso. Pero además, Melilla no es el único lugar. También está el aeropuerto de Salto, que no hay controles, la aduana no controla. También está el aeropuerto de Carrasco, nuestra principal terminal aérea, en donde desde el 2009 hay una orden del día firmada por el administrador de la época, que hasta hace muy poco tiempo fue el subdirector nacional de aduana, en donde inhibe a los funcionarios a realizar los controles. No hay controles. Entonces, es realmente preocupante. Yo prefiero hablar de las causas. La consecuencia ya lo sabemos todos. Fariña ha declarado que en su mayoría los vuelos eran por Melilla. También se habla de Punta del Este y también se nombra a Carrasco. Ahora, es bueno también saber
que el sindicato, desde el 2009, le plantea a la Dirección Nacional, que es la que está hasta el día de hoy, encabezada por el contador Enrique Cannon, el desmantelamiento sistemático de los controles aduaneros. Valdivieso, Sí. no, permítame porque yo puedo entender lo de Melilla, pero usted qué está diciendo, que en Carrasco no hay aduana durante 24 horas. No, yo estoy diciendo que la aduana no controla la llegada de los aviones en la noche. No hay control aduanero. Sí para los pasajeros, eso sí está. Para pero en la el noche no equipaje, hay. para los bolsos de mano, para el equipaje que sale, las valijas. Cuando uno viaja tiene que hacer aduana Claro. cuando llega al Uruguay. Sí. De noche las avionetas que llegan, la aduana no controla, porque hay una orden de parte de la dirección de no controlar. O sea, hablando en términos... A ver, perdóneme, sí a los el vuelos avión, de claro. línea, sí a nosotros que sacamos un boleto y viajamos o no, pero si usted viaja o cualquiera de nosotros viajara en una avioneta, ¿no habría ningún tipo de control? No hay controles. Melilla hasta las 7 de la tarde. En Salto, y lo digo, parece perogrullo, llaman a la aduana y si hay un aduanero va a controlar. Ahora, también pueden no llamar. La gente tiene que saber... ¿Quién llama, perdón? ¿Perdón? ¿Quién llama al aduanero? La DINASIA, que es la que controla los vuelos. Claro, se le reportan que está llegando un vuelo Y ahí el aduanero cumple con su protocolo, que es la revisación del equipaje y después de la aeronave. ¿Y en Salto qué régimen tienen de aduana? No hay controles. A ver, No hay de ningún noche tipo la de aduana control. no controla. Es algo que el sindicato ha reclamado permanentemente. Nosotros le hemos planteado al contador Cannon, pero la respuesta ha sido, no hay gente, no tengo gente, hay que facilitar. Acá hay un responsable. Hoy estamos hablando, nos preocupa a los uruguayos el tema de la seguridad. Con esto que está pasando, ¿quién dice que mañana de noche nos pueda llegar, no sé, droga, armamento? Si no hay control. De noche la aduana no controla. Hay 38 funcionarios para todas las fronteras de Uruguay y con Brasil y Argentina. 38 funcionarios. Claro, Melilla tiene la ventaja que está en Montevideo, o sea, está a 10 minutos por los accesos del centro, en fin. Es, obviamente para aquellos que se quieren mover, hacer negocios, tener contactos, es muy práctico, pero bueno, cuando hablaba de Salto se refería a que no hay controles de noche también. De noche no hay controles. ¿Y se puede aterrizar en el Salto? ¿Está autorizado? A ver, yo como lo que puedo hablar de lo que hace la aduana. La aduana no controla. Ahora, si llegan o no llegan, habría que llamar a la gente de la DINASIA. Si me guío por lo que está hoy en el observador, DINASIA, y aquí dice que de noche me dicen, llegan los aviones. Yo no lo puedo afirmar, lo está diciendo... Ahora, si llega de día, si llega una avioneta de día a Melilla, ¿sí? se hace un control de rutina, del equipaje, en fin, del... Sí, allí hay 3 funcionarios destacados que trabajan desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Si llega, los funcionarios cumplen con ese protocolo. Primero la revisación del equipaje y después la revisación de la aeronave. Pero eso queda registrado. Después de las 7 de la tarde es tierra de nadie. Bien. Nos ha quedado meridianamente claro que en caso de querer trasladar cualquier tipo de mercadería, es posible hacerlo después de las 7 de la tarde porque no va a haber ningún tipo de control aduanero. Ni en Melilla, ni en Salto, ni en Carrasco, ni en Punta del Este. Exactamente, eso es lo que el sindicato ha reclamado, que no se desmantele más los controles aduaneros, que la presencia de la aduana tiene que ser permanente, y eso han hecho oídos sordos. Yo lo que digo es que de 12, qué mala imagen damos de Uruguay. Hoy varios medios argentinos nos estuvieron llamando y están horrorizados, pero no lo digo yo, lo dijo la investigación de Jorge Lanata, que entró a Carmelo, entró y salieron y nadie lo revisó. Y eso no es culpa de la aduana. Acá hay un responsable, hay alguien que lleva este barco, que conduce este barco, que es el contador Cannon, y ha hecho vista gorda, y el sindicato lo ha denunciado. Pero tenemos la documentación que avala lo que estamos diciendo. Valdivieso, ¿hay algún otro organismo que pueda controlar, no hacer el control técnico de la aduana, pero algún otro tipo de control de tipo policial o, en fin, de investigaciones? Si la aduana requiere la presencia, sí lo hace, tanto a la policía o al narcotráfico, a alguien que esté vinculado al narcotráfico. En el caso de
del puerto de Montevideo está la prefectura. Y a mí, y yo no sé si ustedes saben, si la gente sabe, porque cuando están los funcionarios idóneos, cuando están con todas las cosas adecuadas para hacer un buen control, da su resultado positivo. En el año 2012, en el puerto de Montevideo, en Salón de Pasajeros, funcionarios detectaron en bolsos de dos ciudadanos argentinos vinculados a la política argentina, $750.000. Y eso fue incautado por la aduana y se pasó a la justicia. O sea, es una muestra de que si la aduana controla y están los funcionarios, no deberíamos tener problema. Lo que pasa es que lamentablemente una reestructura que lleva adelante el contador Cannon lo que ha hecho es permitir que ingresen 79 funcionarios cobrando 180.000 pesos que no conocen de la materia, y después los jóvenes, que fueron cerca de 300 que entraron a la aduana, no están capacitados, pero además en su gran mayoría están todos en Montevideo. Están todos en Montevideo, el 80%. Entonces, acá no es un problema de no tener gente, no es un problema de presupuesto. Yo creo que es un problema de mala administración de parte del director nacional de aduanas. Valdivieso, nos quedó claro su cuestionamiento a Cannon, pero lo consulto. ¿Cuándo fue la última vez que los trabajadores, o por lo tanto la Asociación de Funcionarios Aduaneros, planteó este tema? Desde el 2009 venimos planteando. Y no han tenido respuesta de ningún tipo. La respuesta ha sido, no hay personal, hay que facilitar el comercio exterior. Esa es la respuesta. ¿Ustedes han hecho denuncia pública de esta circunstancia? Les podemos hacer llegar la documentación a la prensa escrita, a los legisladores, a todos los partidos, porque es un tema de soberanía, es un tema que va más allá de la aduana, es un tema de seguridad. Hoy que todos estamos preocupados con la seguridad, debería, y en este caso no lo es, de parte de los que llevan adelante la Dirección Nacional de Aduana. Es clarísimo. Y nosotros, si quieren, con mucho gusto les hacemos llegar la documentación. Ahora, no podría... discúlpeme, pues este tipo de... Yo no conozco mucho de aviones, pero pienso en algún tipo de avión de menor porte que pueda transportar valijas con dinero, que de eso se está hablando. En este caso podría aterrizar hasta en una estancia. Sí. No se requeriría una aeronave muy grande como para transportar, o incluso, como ocurre en el medio del campo, transporta drogas, y allí sería más fácil que ir a Melilla, de repente. Ha pasado, se ha incautado. Yo recuerdo un titular en Curtina, llovió droga. La policía que está a cargo, los que tienen esa responsabilidad, lo han hecho. Ahora, en el caso de lo que nos compete, que es la aduana, los controles no son los adecuados. Sí consta, y hablo por los funcionarios de Melilla, que están 12 horas, 3 funcionarios todo el año. Claro, no, pero le digo porque concretamente la denuncia habla, entre otros, de Melilla. Sí. Se ve que había, o detectaron esa vulnerabilidad, que era una ruta, si no habitual, por lo menos que, bueno, alguna vez la utilizaron, ¿no? Sí, son nosotros en esta semana llegaría la diputada Ocaña de Argentina a presentar pruebas. Yo creo que es bueno que se esclarezca. Me parece muy bien, le hace bien al Uruguay, pero me parece también que acá la culpa no la tiene el chancho, sino que la está claro, rascaló. no, por lo menos no los funcionarios de aduana. Para nada. Bueno. Y también yo les invitaría que ustedes, porque esto salió en la prensa, que leyeran el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, en donde esto ya está advertido también. Sí. Esto está escrito. Y es un informe del Departamento de Estados Unidos. Entonces, yo digo, cuando uno manda las señales, cuando uno dice, señores, nosotros vemos con preocupación como uruguayos, como funcionarios de aduana, todo esto que está pasando. Entonces, por eso lo del principio, hay una causa, la consecuencia es lo que está pasando, pero la gente tiene que saber, los controles en la aduana, no de los funcionarios, porque no hay, son muy pocos, no es efectiva, y esa es la realidad. Muy bien, muchas gracias, Valdivieso. No, buenas tardes, gracias por la comunicación. Muy amable. No, al contrario, gracias a ustedes. Bueno, aparece Melilla, de cual nunca se habla, aparece en las noticias y este tipo de cosas. Pero te comentaba fuera de cámara, no sé si a ti o a alguna de las chicas de la producción, que un día estaba en una de las chacras que hay en esa zona, Camino de la Redención, hablando con el dueño, y me decía que trabajaban a full en determinada época del año, cumpleaños de 15, casamiento, fiestas empresariales. Yo asistía a una despedida de año, y me decía, mira, acá se hacen muchas reuniones de empresarios, algunos conocidos, con empresarios que llegan desde Buenos Aires a Melilla.
y nadie se entera. Y son figuras muy conocidas que llegan desde Buenos Aires, políticos, empresarios, deportistas, etcétera. Y me alquilan la chacra y me dicen, no, te alquilo la chacra, no me des servicio de nada, déjame agua mineral. Y hacen reuniones acá. Claro, está a 5 minutos de un aeropuerto que se llega, en fin, en esos pequeños aviones seguramente ponen un poco más que una aerolínea regular, pero son reuniones discretas, nadie se entera, no está la prensa, no hay gente que ve, que pasar. Ah, vi pasar a fulano, a mengano, y bueno, eso es lo que ocurre más allá de esta denuncia, solo que no teníamos presente que pero hacía esta Melilla. Y no tiene por qué no ser lícito. No, A claro, ver, exactamente, yo claro. también pretendo por supuesto, no siempre estar bajo la lupa de una cámara o la lente de una cámara, ¿verdad? Claro, a veces lo hacen discretamente para hacer negocios legales, por supuesto. De cualquier manera, bueno, la denuncia de los horarios parece una denuncia muy explícita. Y bueno, y está claro que este señor, a costa de su propia calidad de vida en los próximos años, ha empezado a manejar información que hasta ahora era una información que no estaba explícita. Vamos a seguir esta ruta, pero, quiero nosotros decir, también. Si Fariña sabía que en Melilla se podía bajar a alguna hora, lo sabía mucha otra gente que forma parte del bando de los malos. Por cierto. Vamos a decirles a ustedes que mañana estará con nosotros la diputada Ocaña. Recién la mencionábamos a lo largo de esta entrevista y tendremos el gusto de mañana compartir con ella y con ustedes un tiempo aquí en la tarde en casa. En el marco entonces de esta situación que está directamente relacionada con la ruta del dinero, de ese llamado dinero Acá dice K. alguien que, discúlpame, que el tipo de avión que se utilizó en la ruta del dinero K era un jet que solo podía operar en pistas de hormigón asfalto. Gracias por el aporte. Yo honestamente no lo tenía presente, pero es un buen dato que no podría operar en pistas de tierra o otro tipo de pisos. Puede ser, pero Claro. me parece que, dada la circunstancia, cualquier avioneta sirve, ¿no? Y sí, Si acá había, cualquier monedita. había esa voluntad, ¿no? Bueno, Sí. muchas gracias a ustedes que nos saludan y felicitan por el programa, además de los aportes que ustedes están haciendo. Bueno, aquí hay alguien que dice, nadie controla el espacio aéreo, es solo porque hay alguien que le conviene que así sea, ¿eh? ¿Cuántas cosas habrán entrado y salido por ese aeropuerto? Me preocupa lo fácil que podría ser sacar hasta a una persona por allí, dice Karina. Es de recibo. Sí, Es los de recibo uruguayos lo que tenemos es. un auto, cuando se habla de que somos el país menos corrupto de América, entre otras cosas se habla de la autopercepción. Es decir, nosotros nos autopercibimos, y probablemente lo seamos, el país menos corrupto de un continente extremadamente corrupto. Ahora bien, parte de esa autopercepción es que elegimos no mirar algunos puntos vulnerables de los cuales nos enteramos a través de una denuncia que llega desde la República Argentina en este caso. Vamos a seguir adelante, vamos a seguir tratando este tema en la medida de lo posible a lo largo de esta semana y como les decíamos, mañana tendremos entonces la posibilidad de hablar con la diputada Ocaña, una mujer que fue durante muchos años la persona que acompañaba a Lilita Carrió, Sí. que le daba todo el soporte de información, de estudio, le daba carnadura a lo que hace Carrió, que muchas veces se parece más a un personaje. Es un personaje. Pero todo lo que era la documentación también, que sustentaba claro, lleva eso, adelante lo denuncias. aportaba Ocaña. Hasta que en determinados momentos tomaron distancia, se distanciaron y la diputada Ocaña Es ha otra de las seguido... características de Carrió también, ¿no? Sí. Que no le duran mucho las En este alianzas. caso, Ocaña de cualquier manera se ha proyectado como una trabajadora sostenida contra casos, de trabajar en contra de casos de corrupción. Estaremos atentos. Bueno, viene un corte ahora, ¿no? ¿Ya viene un corte? ¿Viene el consejo ¿Ya viene el ahora? consejo? El Consejo de Salud y Flora. Sí, Bueno, adelante. entonces nos vamos a la pausa con un consejito de salud y flora. A la hora de tomar mate, siempre es un buen momento para acompañarlo con Salud y Flora. La compuesta de los uruguayos es Salud y Flora, que también te ofrece otras variedades. Ginkgo biloba, modela mate para cuidar tu figura y yerba extra suave. Elegí la que quieras y disfruta tu mate con la mejor compañía. Salud y Flora, el mate por naturaleza.
Bueno, Seguimos. Seguimos después de este consejo. Se viene, bueno, no sé si se viene, pero está previsto para febrero del año que viene que se comience a aplicar el Código de Proceso Penal. Hay muchas dificultades en la justicia porque esto va a suponer modificaciones en el procedimiento que ya vamos a entrar a considerarlo con alguien que es una voz casi, no digo la única, pero casi solitaria en oponerse a lo que se llama el sistema penal acusatorio, que es el que vemos en las series de televisión, para hacerlo más fácil. Pero la justicia no tiene la infraestructura necesaria, se votó recursos para la Fiscalía, que adquiere ahora un rol preponderante, y que va a trabajar en comunión con la policía. De hecho, ya hay un protocolo para algún tipo de delitos entre el Ministerio del Interior y la Fiscalía, pero no para la justicia. Este es uno de los temas que queremos abordar con el fiscal Enrique Viana. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por venir, bienvenido. Gracias a ustedes. Ahora ya no está más en la materia penal, fue un hecho bastante... No, yo en realidad hace sonado. mucho tiempo que no estoy en la materia penal. Yo ejercí la materia penal como fiscal hasta que fui fiscal departamental, Sí. concretamente en Paysandú, el año 98. Luego pasé a una fiscalía civil, Civil, estuve claro. momentáneamente en aduana, volví a civil y ahora estoy en la Fiscalía de Menores. Ha sido muy duro, lo es habitualmente en Twitter para quienes lo seguimos, con esta modificación. Ayer hablaba con el ministro Chediak de la Suprema Corte y decía, bueno, pero es que esto es lo que se está aplicando en todo el mundo, el ese es un sistema argumento. acusatorio. Es un argumento que se usa, que se esté aplicando en el resto del mundo no quiere decir que sea bueno, ¿no? Yo creo que justamente una de las argumentaciones que se está usando últimamente es que hay que aplicar esto para reducir la delincuencia. Y resulta que vamos a ver en el resto del mundo cómo se está aplicando y la delincuencia sigue aumentando. Si vamos a México, a Honduras, a Brasil o a Argentina, vemos que se ha aplicado, en algunos casos totalmente, en otros casos parcialmente, un nuevo tipo de proceso acusatorio, que es en el caso de Uruguay es una muy mala copia del proceso penal norteamericano. No es el proceso penal norteamericano, sino que es una muy mala copia, sin las garantías que tiene propias del proceso penal norteamericano y sacándole las garantías que tenemos nosotros en nuestro actual proceso penal. Peor el remedio que la enfermedad. Es peor el remedio que la enfermedad, y aquí se dan estas cuestiones, de alguna manera Gerardo ya las mencionó. Yo siempre digo que hay tres grandes obstáculos para este nuevo proceso penal que se quiere imponer. La primera es la Constitución. ¿Por qué? La Constitución, nuestro proceso penal constitucional es un proceso inquisitivo acusatorio, desde 1830 hasta nuestros días. Lo podemos explicar. Segundo obstáculo, la tradición. Los países de procesos acusatorios de corte sajón tienen 800, 1000, 1500 años de tradición en ese tipo de proceso. Nosotros no tenemos ni un día. Y tercer obstáculo, Gerardo lo acaba de mencionar, es muy caro el proceso acusatorio. Entonces nosotros queremos poner una mala copia que se choca con la Constitución, que se choca con nuestra tradición y sin plata. No, por lo pronto no se va, en febrero no va a estar, no se va a poder aplicar. Esa es Yo la creo que realidad. no se va a poder aplicar. Lo que tengo, mi gran temor, es que ya de hecho, de facto, se está aplicando y estamos perdiendo garantías a consecuencia de que de hecho, de facto, ya se esté aplicando. ¿Se refiere al trabajo conjunto de la Fiscalía y la Policía? Sí, exacto, sí. A la confusión de roles. No me gusta usar la expresión roles porque puede tener distintas connotaciones. A la confusión de funciones. No podemos convertir a los fiscales en policías. Y vamos camino de convertir a los fiscales en policías. Vamos a meter a los fiscales adentro de las comisarías para hacer proceso dentro de las comisarías. Así lo dice el Código. El Código habla de una fase de proceso que se realiza o que la realiza la función policial, o sea que se va a desarrollar adentro de las comisarías. Vamos a sacarle a los jueces el poder de instrucción, el poder de investigar, el poder de iniciar una investigación y se la vamos a dar monopólicamente a los fiscales metidos adentro de las comisarías en un régimen, como se dice ahora, de unidad y jerarquía, que supone sin independencia técnica individual de los fiscales. Bueno, pero lo que dice el fiscal de Corte, no, independencia técnica siguen teniendo los fiscales. Si usted analiza el proyecto que está por presentarse ahora, A ver. se habla de unidad y jerarquía. Unidad y jerarquía es mando superior. En el Código del Proceso Penal ya se habla de instrucciones. En un reglamento interno que acaba de ser dictado sin ley por el Poder Ejecutivo, se habla de directivas también que va a dar. Con lo cual vamos a tener un fiscal general y fiscales delegados. Permanentemente se está diciendo que se traen a dar charlas a profesores del Departamento de Estado de Estados Unidos, Departamento de Justicia, a profesores de Colombia, a profesores de Chile. Entre ellos policías, fiscales,
cosa que a mí me parece muy mal, ¿no? Porque ¿Por qué? yo no creo que funcionarios públicos de otro país le puedan venir a decir a los funcionarios públicos de mi país cómo tienen que ejercer su función pública. Me parece que eso hablábamos de la soberanía, hace un rato hablábamos de la soberanía en materia aduanera. Primer problema. Segundo problema, si vamos a copiar, como se pretende copiar el submodelo, vamos a llamarlo colombiano, en Colombia existe el sistema este que yo le digo, fiscal general y fiscales delegados. Pero ¿qué hicieron los colombianos para establecer ese sistema? Modificaron la Constitución. Y nosotros queremos cambiar el sistema sin modificar la Constitución. La Constitución habla de fiscales letrados de la República, que se designan a propuesta del Poder Ejecutivo con una venia de 3/5 de los integrantes del Senado. ¿Y eso se mantiene? Eso se mantiene. ¿Pero eso qué significa? Eso significa que los fiscales tienen que ser independientes individualmente. La Constitución habla del fiscal de corte y los fiscales letrados de la República. No habla de fiscales de un servicio descentralizado, no habla de Fiscalía General, no habla de fiscales de gobierno, no. Habla de fiscales letrados de la República. Cada uno de acuerdo a su conciencia. Fiscales que no pueden estar sometidos a instrucciones. Si un fiscal está sometido a instrucciones, principio de jerarquía y principio de unidad que se quieren colocar ahora a la fuerza, ese no es un fiscal independiente. Hay otros temas, pero antes de cerrar y para detenerme en ese elemento, para conocer su opinión, ¿se conoce las directivas, los protocolos que acordaron el Ministerio del Interior con la Fiscalía? Aparece violencia de género, delitos de narcotráfico y alguno más. Yo no los conozco todavía, sé los títulos. Sí, se apareció. Pero el contenido no sé. No aparecen, por ejemplo, delitos de corrupción, probablemente porque en el volumen de delitos, obviamente los delitos contra la propiedad y contra la persona. Llamativamente. Pero, por lo que usted decía con respecto a la dependencia de los fiscales, los jueces ya no van a poder instruir ninguna causa si no hay acusación fiscal. Los jueces por sí mismos no pueden iniciar ninguna investigación penal. O sea, solamente si un fiscal instruye, puede llegar a manos de un juez. Correcto. Es así. Y puede ocurrir, o dentro de su visión, que obviamente es negativa, que haya una dependencia de los fiscales que actúan en las causas del fiscal de corte. Por supuesto. Que puede decir, esto no es prioritario, esto no está dentro de las instrucciones. Por supuesto, por supuesto. Yo tengo la impresión de que eso ya está ocurriendo. ¿Por qué? Y porque sí. Pero por lo que le decía, por de facto están ocurriendo ese tipo de cosas. Que hay cosas que no se están iniciando o que hay cosas que se consultan antes de ser iniciadas. De acuerdo. Hay fiscales que han sido trasladados. Hay fiscales que han sido apartados de la materia penal. Hay fiscales que han sido sumariados. Hay fiscales que han sido desplazados. Todo eso está pasando. ¿Porque fueron consultados y no están afín? ¿O porque son...? Porque se busca gente que obedezca. Gente que cuando se le plantea alguna instrucción, alguna directiva, obedezca. Ahora, no hay una gente que asociación cuando gremial. tenga que tomar una decisión, consulte hacia arriba antes de tomar la ¿No decisión. hay una agremiación de fiscales Sí, que hay pueda una agremiación de responder por los fiscales? que yo no integro. Por esa misma razón, porque es una agremiación que no está actuando como una agremiación. Yo tengo mis dudas de que los fiscales podamos estar agremiados, primera cosa. Ajá. Pero lo estuve en su momento, en la época de Peri Valdés, me retiré de esa agremiación porque me di cuenta en aquella época que esa agremiación estaba jugando en el mismo sentido que estaba jugando el fiscal de corte de aquella época. Claro, pero eso fue el gobierno de Jorge Valle, si no me equivoco. Hoy ocurre lo mismo. Hoy estamos reeditando esa misma situación. Pero bien señalaba usted el tema de los delitos de corrupción. Yo creo que hoy es el tema principal. Nosotros no tenemos una vacuna contra el dengue. Tenemos dengue. No tenemos una vacuna contra la corrupción. En la Argentina hay corrupción, en Brasil hay corrupción. Yo creo que por esa misma razón tenemos que observar si ha sido oportuno la creación de juzgados especializados. Nosotros tenemos fiscalías y juzgados especializados. El crimen organizado, por ejemplo. Sí, crimen organizado, delitos de corrupción, entre otros. Ahora, estos juzgados tampoco van a poder actuar si no hay acusación fiscal. Por supuesto, sí, por supuesto. Pero yo voy a algo más. Yo creo que la creación de los juzgados, que ya tiene algunos años, ha sido un aspecto bastante negativo. ¿Sí? Y sí, yo creo que sí. Yo creo que el juez que hoy juzga una rapiña aquí en Canelones y Carnelli tiene que juzgar los delitos de cuello blanco también. No podemos distinguir jueces, porque eso viola el principio de igualdad ante la ley. Tiene que ser el mismo. Además, le va a hacer muy bien al juez. Cuando tiene que decidir sobre una rapiña, al mismo tiempo tener al costado el expediente donde tiene que decidir de la corrupción de un gobernante o de los poderosos intereses privados. Bien. Le va a hacer bien del punto de vista moral, le va a hacer bien. Lamentablemente se crearon estas jurisdicciones especializadas que violan el principio de la pluralidad de magistrados. Si usted lee a Ellauri en
el prólogo de la Constitución de 1830, siguiendo a Montesquieu, habla del concepto de pluralidad de magistrados, que es el concepto republicano que se enfrenta al concepto de monarquía o el concepto de poder absoluto y poder único. Cuando nosotros reducimos el número de magistrados, estamos habilitando la posibilidad de manejar a ese número reducido de Claro, magistrados. pues en realidad son un puñado que manejan un tipo de delito Exacto. especial. Entonces, por esa misma razón también creo que es un paso inconveniente. Pero bueno, si ahora vamos a ir a un sistema de fiscal general y de fiscales delegados, esto pasa a ser casi anecdótico. También, eso de fiscales delegados es una... No, pero es la expresión que usa la Se utiliza Constitución sí. y la ley penal, procesal penal colombiana. Habla de... Sí, pero sí. la uruguaya no. No, la uruguaya no. Pero ahí está la sinceridad. Ellos modificaron la Constitución y modificaron la ley. Nosotros lo queremos hacer dribleando la Constitución y la ley. Le agradecemos mucho su presencia y sobre todo la contundencia a la hora de ejemplificar las afirmaciones. Hace muchos años que no me pasaba que tener un invitado que me dijera, hay varios inconvenientes, pero el primero de ellos es la Constitución. Claro. Me dejó en tabla rasa, fiscal. Es el más importante. Yo creo que, paradójicamente, es el que menos se ve. Y el que puede ser el obstáculo más difícil de salvar, porque parece que hoy violar la Constitución es muy fácil. Ir contra las tradiciones también. Ahora, el gran problema es el contante y sonante. Cuando falta el contante y sonante, ese obstáculo es muy difícil. Yo los invitaría, y creo que sería muy bueno, que ustedes fueran a ver cómo trabajan los juzgados penales, o vayan a ver cómo trabajan los juzgados menores, donde yo trabajo. Se trabaja con pobreza republicana. Y me enorgullezco de decir que se trabaja. Ya no austeridad, pobreza. Pobreza republicana. Se trabaja de esa manera. Y yo me pregunto cómo se va a trabajar a futuro con un proceso de estas características. ¿Cómo se va a hacer? Ahora, si usted me dice, no, mire, vamos a sustituir los juzgados por las comisarías, bueno, entonces hablamos, nos olvidamos del lugar sagrado que es un juzgado y pasamos a trabajar dentro de las comisarías con la pérdida absoluta de garantías que eso supone. Gracias por venir. Gracias a usted. Vamos a hacer una pausita, vamos a recibir a nuestro próximo invitado. Ya llegó a nuestro estudio, es el ministro de Trabajo, el maestro Ernesto Murro. Faltan 48 horas, entre otros temas, por cierto, pero 48 horas faltan para que finalmente se logre un acuerdo, por ejemplo, en el tema de la retribución a las empleadas. Digo empleadas domésticas y estoy quedándome corta, porque en realidad debiera incluir a tantos varones que también trabajan en servicio doméstico. No olvidar que los números que saldrán este jueves hay que mirar hacia atrás y traerlos desde el 1 de año, porque estaría trabajándose de manera retrospectiva hasta el mes de enero. Pero de esos y otros temas hablamos en instantes con el señor ministro. Gracias, fiscal. Bien. Vuelven las clases, que no vuelvan los gérmenes. Usa Lisoform todos los días en mochilas, útiles y todo lo que tu hijo lleva al colegio, eliminando el 99,9% de virus y bacterias. Lisoform, desinfecta lo que no ves, cuida a los que querés.